Ser Deportivos, Región de Murcia, con Victorio de Aro y Rubén González. ¿Qué tal, familia? Buenas tardes, aquí estamos, Ser Deportivo Región de Murcia. En este lunes tenemos muchísimas cosas, estamos de enhorabuena con el Águilas, equipo de Primera Federación, en una Primera Federación donde hay un montón de actividad. Ya ha terminado la competición, excepto los playoffs donde no están ni Fútbol Club Cartagena ni Real Murcia, pero sí que tenemos voces, nombres propios y temas, como hablaremos después del Real Murcia, del equipo albinegro, efectivamente, y de cómo ha sido la fiesta este fin de semana en hasta 5 lugares diferentes de España. Con el Águilas, en Jaén, en Ourense, en Coria, Extremadura y en Logroño, con el Logroñés. Luego lo repasamos todo. La noticia, no podía ser de otra forma, es la carambola, el empate para que un UCAM Murcia, que empieza la jornada segundo y que gana, termina cuarto. Rubén González, amigo, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sí. Explícame eso. Creo que define sobre todo, luego tendremos tiempo para extendernos y para desgranar, pero te lanzo el titular. Mañana, cuarto, UCAM Murcia recibe al Barça quinto en el Palacio de los Deportes. Esos son los cuartos de final. Alfredo Duro diría... Explícaselo bien a mi padre. Luego lo repasamos. Tenemos que hablar también de fútbol sala porque el Pozo se va al tercer partido contra Jaén en un fin de semana donde también tenemos y hemos tenido y tendremos en los próximos días actualidad y actividad con Jimmy Cartagena y con Zambú Pinatar, que están luchando, ya lo saben, el equipo pinatarense por subir a la primera división. Y por supuesto un fin de semana de motociclismo con Acosta y Aldeguer, que no brillaron especialmente en Mugello en Italia, pero sí lo hizo Carpe, segundo en Moto 3. Así que son las 3 de la tarde, 22 minutos. Estamos emitiendo este Ser Deportivos en toda la frecuencia modulada de la SER para toda la región de Murcia. Estamos en la onda media de toda la vida, en la FM también de toda la vida, por supuesto en el dispositivo móvil a través de la app Cadena SER, descárguensela que merece la pena, que está muy chula, y por supuesto en las diferentes plataformas de audio, Apple Podcast, iVoox, Spotify y canal de YouTube en Cadena SER Región de Murcia. Así que arrancamos, venga. Tenemos mucha plancha, así que prometo hacerlo todo muy rápido, todo breve, porque tenemos que hacer un montón de pasos. Pero vamos a empezar con el Real Murcia. Los pimentoneros tienen por delante una semana clave, donde se va a anunciar lo de Pedro León, la presentación de Sergi Guilló como nuevo técnico pimentonero, mientras se aclara del todo la campaña de abonos. Pues ahora mismo hay mucho trabajo en el Enrique Roca y muchos nombres propios. Con el entrenador ilicitano ya trabajando, Sergi Guilló evidentemente, y una campaña ilusionante por delante, cuando están en las últimas horas conociendo rivales para la próxima temporada y esperando a ver cómo se define los grupos, pues hay trabajo para la casa pimentonera. Ya llegó Víctor Olmedo, ya hay 14 jugadores con contrato de la pasada campaña, aunque no van a seguir muchos de ellos, y hay algunos que atraen muchas miradas, como de quien les vamos a hablar ahora mismo en este lunes, de Héctor Pérez, que ya no es solo una promesa en el Real Murcia, es una realidad que atrae muchas miradas, insisto. 20 años, ha dado un paso al frente, convenció a Echeverría para hacer la pretemporada, convenció a Colunga, que de verdad ha puesto por él, y convenció a Curro Torres, que lo ha mantenido en el 11 mientras ha tenido continuidad, mientras le han dejado evidentemente las lesiones. Y evidentemente, pues esto ha hecho que se haya colado en el radar de varios clubes, porque recuerdo el importante movimiento que tuvo el Real Murcia con Héctor Pérez, que lo renovó antes de que arrancara el mercado invernal. Lo renovó hasta 2029, como promesa de presente y promesa de futuro, al central de Elda, como un central polivalente, rápido, con personalidad y que ha dado la cara cuando le ha tocado jugar. Y de hecho, este año todos lo recordaremos por ser quien marca el gol en el derbi, en Cartagena, donde el Real Murcia gana 0-1. Y claro, evidentemente ha llamado la atención, porque según ha podido saber esta redacción, la de Radio Murcia, varios clubes de segunda y de primera federación ya han preguntado al entorno por la situación de Héctor Pérez, por su juventud, por su desparpajo y por el protagonismo. Y mientras tanto, con 20 partidos ya jugados esta temporada en primera federación, con la campaña o las vacaciones dadas en lo deportivo en el estadio Enrique Roca, pues ahora forma parte de la lucha por el ascenso con el filial. Y aunque luego hablaremos de ello, pues en el Juan Cayebla, ayer, que presente estuvo, servidor estuvo, quiero decir, fue el protagonista destacado, el que ganaba todos los duelos, el que iba sobrio al choque, el que se notaba que iba un ritmo por encima y todos le buscaban e intentaban hacerle alguna pullita para que entrara, y así le sacaron tarjeta amarilla y así lo tuvieron que cambiar cuando arrancó la segunda parte, porque es importante que en el Enrique Roca, para el partido de vuelta, esté Héctor Pérez. Que luego ya, si quieren ustedes, y podemos debatir, mañana lo podemos hacer, lo hago yo siempre, a mí no me parece bien lo de que hayan jugadores que se bajen con el filial cuando juegan, en el caso de Héctor, 20 temporadas en primera federación. Que jueguen entonces ahora
el tramo decisivo con el filial de tercera. No me parece bien. Lo hacen todos los clubes. Cuando me quejo cuando lo hace el Betis Deportivo, pues también me tengo que quejar cuando lo hace efectivamente el Real Murcia. Pero bueno, así las cosas. También estuvo Jorge, también estuvo Yoldi. Quiero decir, lo que pasa es que hay uno que está muy por encima del resto, el de Héctor Pérez. Del que, volviendo al tema, hay clubes de segunda que ya han preguntado por él, pero no directamente al Real Murcia, sino a su entorno, para conocer la situación, para ver qué posibilidades habría de salir, para ver qué situaciones hay de un futbolista que está revalorizado. ¿Y saben lo que se encuentran cuando esos clubes llaman, preguntando a la gente, mejor dicho, al entorno o a las situaciones que están cercanas al futbolista? Que Héctor Pérez quiere triunfar en el Real Murcia, que Héctor Pérez quiere ascender con el Real Murcia. Y eso hace que en el Real Murcia les tengan muy tranquilos con un futbolista que, insisto, se ha revalorizado, que tiene 20 años cumplidos en el mes de marzo, que es un activo de presente y de futuro, y que falta ver qué papel le da Sergi Guilló en la temporada 26-27. Pero se antoja un año ilusionante con un Héctor Pérez que sigue ligado al Real Murcia contractualmente y emocionalmente también. Esto por parte del conjunto grana, que ya lo saben, pendientes de la campaña de abonos, que pendientes de que anuncien a Sergi Guilló y de varias situaciones que ya les desvelaremos estos días. Pero a las 3:26 vamos a dar un paso a Cartagena, porque también tenemos actualidad, tenemos última hora del Fútbol Club Cartagena. Alejandro Moya, compañero, muy buenas. ¿Qué tal, Victorio? Muy buenas. Pues seguimos todavía sin grandes novedades en el entorno del Fútbol Club Cartagena de cara a la siguiente campaña, más allá de conocer esos 9 jugadores que tienen contrato para la próxima temporada y el ascenso al primer equipo de 3 chicos del filial, de Jafets, de Iker Avellán y de Calle Cancela. Así que en principio son 12 los jugadores que tienen ficha con el primer equipo albinegro. Faltaría hacer pues entre 10 y 12 fichajes. Algunos están ya avanzados desde hace meses por parte de la dirección deportiva de Javier Hernández, pero como ya hemos venido comentando, se encuentra el director deportivo albinegro pues con las manos atadas a la espera de que se aclare un poco el futuro financiero de la entidad albinegra, que hay que recordar debe dinero, de momento lo más urgente, alrededor de €500.000 que hay que pagar antes de final de mes para acometer el pago de las nóminas de la plantilla albinegra, también de los jugadores del filial y por supuesto también las deudas que hay con Hacienda, con Seguridad Social y con resto de acreedores. Así que esa es ahora mismo la actualidad del Cartagena, en lo que se está trabajando para terminar de desliar esa madeja que es la actualidad albinegra. Se está estudiando por parte de la directiva opciones de ingresos. Alejandro Arribas trabajando pues con diferentes fondos que podrían entrar al club albinegro, como el que hablábamos aquí el viernes, esa figura ahora mismo representada por Cascallana con un fondo nacional y también con otros fondos que se han interesado en los últimos días, las últimas semanas, los últimos meses en el club albinegro. Por su parte, Víctor Alonso trabajando para lograr más patrocinios, para captar ingresos y poder acometer la temporada 2026-2027 con las máximas garantías. Gracias, Alejandro, compañero. Vamos a ver en definitiva qué pasa en este mes clave, como dice Alejandro. Vamos a ver cómo avanza la situación en el Real Murcia, pero en esa primera federación ya está el Águilas, que ha tenido unas últimas horas de fiesta total, de fiesta absoluta. El equipo costero de la región de Murcia que ha conseguido que en un año de lucha, de sacrificio, de estar durante toda la temporada arriba, pero con alguna polémica, hay que reconocerlo, que les ha desestabilizado, pues al final se rehicieron para que los de Adrián Hernández lo lograsen. El entrenador murciano cogió un proyecto muy ambicioso y aunque no era fácil por la presión y por la dificultad del grupo, pues ya lo tiene. Evidentemente, esto es un proyecto con un nombre propio, el de Alfonso García, que llegó al Águilas, que se propuso profesionalizar al equipo y que le ha costado varias temporadas conseguir los ascensos. De hecho, recuerden con la reconfiguración cómo fue todo para el Águilas, pero que lo han conseguido. Una importante inversión, un importante capital, dotar herramientas, y eso es gracias a Alfonso García y también gracias a Pedro Reverte, un director deportivo prudente, un director deportivo con el trabajo claro, un director deportivo que ha apostado por lo que ya conoce y que evidentemente le ha salido, y un director deportivo que ha guiñado, volvemos al de antes, a Adrián Hernández, que llegó para coger el equipo costero con la presión y la ambición de estar arriba,
que en el grupo cuarto, segunda federación, ahora repasaremos, pero ha sido muy competido, de largo el que más. Lo hemos hablado además aquí a lo largo de la temporada con otros entrenadores. Y tiró de épica el Águilas después de superar en la primera eliminatoria en ida y vuelta al Utebo. Tiró de épica después del 0-0 inicial en el Rubial contra el Poblense para que en el minuto 20 le expulsaran a Antonio Sánchez. Pero el equipo diera un paso adelante. Se adelantaron, empató el conjunto balear, pero llegaron a los penaltis. Y por supuesto llegó muy vivo. Con un gran Salcedo que hizo que en definitiva, y todos, el Águilas ya sea equipo de primera federación. Y miren la fiesta que había anoche con la consecución de ese ascenso. Locura, con un montón de gente, con miles y miles de aficionados del equipo costero esperando la llegada desde las Islas Baleares, donde se jugó el partido, en el Poblense. Con los mensajes de Adrián Hernández, del cachondeo, de la celebración, sobre las 11:30 de la noche, insisto, miles y miles de personas en las calles, un domingo por la noche. Pero hoy hay más. A las 7:30, llegada de los jugadores y el cuerpo técnico a la glorieta, y posteriormente ofrenda floral a la Virgen de los Dolores en la iglesia de San José. Y la recepción oficial va a ser en el Ayuntamiento de Águilas a las 8. Y después los jugadores y el cuerpo técnico se sumarán al balcón del Ayuntamiento para saludar y celebrar con los aficionados. Todo esto en un fin de semana evidentemente emotivo para Águilas, para el Águilas, pero también en ese mismo grupo cuarto, y para que vean, insisto, el nivel de la temporada en ese conjunto, donde por ejemplo Lucam se ha quedado fuera, donde el Recreativo de Huelva se ha quedado fuera, pues también ha subido el Real Jaén, un histórico del fútbol español que lo hace con un ex entrenador del Real Murcia, con Manuel Herrero. Radio Jaén, Virgilio Moreno, enhorabuena, compañero. Buenas tardes. ¿Qué tal, Victorio? ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas tardes. La verdad es que Manolo Herrero es un histórico en Jaén. Muchos ya ayer pedían una estatua para el jiennense, el de Andújar, entrenador del Real Jaén en distintas etapas, y que ha conseguido lo que no había conseguido hasta el momento nadie: 3 ascensos. Además se ha colocado ya como el entrenador en la historia del Real Jaén con más victorias conseguidas, y ha aportado muchísima naturalidad, además de experiencia, al banquillo del Real Jaén desde que llegó el año pasado, cuando las cosas estaban muy complicadas en tercera división. Consiguió el ascenso el año pasado a segunda, y directamente este año, sin temporada de por medio, ha conseguido de nuevo ascender de categoría y colocar al Real Jaén en primera federación. Hay mucha felicidad en la ciudad. Esta noche, a partir de las 9:30, va a ser el recibimiento oficial de los aficionados al equipo blanco, y evidentemente el Real Jaén preparando la que va a ser su próxima temporada en primera federación, con equipos históricos como el Real Murcia. Totalmente, entre otros. Gracias, compañero. Y de Jaén a Extremadura, porque nos vamos a Coria, donde tenemos un nuevo extremeño en la categoría de bronce. Ya veremos a ver eso de los grupos. Extremadura, José Luis Vela, compañero, buenas tardes. ¿Qué tal, Victorio? Muy buenas tardes. Alegría inmensa en el Club Deportivo Coria, una población de solo 12.000 habitantes. Olé. Y con muchas dificultades en los recursos de un club que preside Leli Gutiérrez desde hace 15 años y que ha hecho un trabajo realmente maravilloso. Es el fruto del esfuerzo y el sacrificio de tantos años el poder estar ahora en la primera ref, una categoría que van a compartir con el Mérida Alcacereño y el Extremadura en nuestra región, y un Club Deportivo Coria que volvía a derrotar al filial del Real Oviedo, en esta ocasión en el Carlos Tartiere 0-1, después de haber goleado en la isla, en su campo, 3-0 en el partido de ida. Un Coria que ha vivido en los últimos años partidos de la Copa del Rey memorables ante precisamente el Real Oviedo, ante el Elche y especialmente ante la Real Sociedad, con Remiro, David Silva, Taque Cubo y otros muchos. Ahora con su delantero Domingo Embá, un hispano-guineano, con futbolistas en el centro del campo como Sergio Gómez, con un porterazo como Alonso, que además ayer paró un penalti que impidió que el Oviedo se adelantara en el marcador cuando iban 0-0, y otros futbolistas determinantes como Adri Pérez, Javi Tapia o atrás Llerena han conseguido este gran éxito para el fútbol extremeño de competir la próxima temporada en primera ref. Un humilde pero un trabajador Club Deportivo Coria, sin duda, orgullo de la región extremeña. Un abrazo, Victorio. Otro para ti, José Luis, y para toda la gente de Extremadura. Yo me acuerdo particularmente del Coria, que fue el equipo que hace 2 temporadas privó del ascenso en la final nacional al Real Murcia Imperial. Y ahora fíjense, después de año y medio, pues ya otro nuevo ascenso para el Coria. Estamos pendientes de ver la reconfiguración, de cómo se hacen los grupos, de esto que cada año es un calentamiento de cabeza. Que lo normal, viendo el mapa, debería de ser este y oeste.
Pero claro, vaya usted a saber. Sin embargo, vamos con otro que ha subido, con otra fiesta. La Unión Deportiva Logroñés, que ya estuvo en Primera Federación. Y vuelve. Radio Rioja, Rubén Domingos. Enhorabuena, compañero. Buenas tardes. ¿Qué tal, Victorio? Muy buenas tardes y muchísimas gracias. Bueno, ha sido un ascenso sobre todo para la afición, ¿no? Para la masa social más grande de La Rioja, la de la Unión Deportiva Logroñés, con 3.900 abonados en Segunda Federación, porque en el año 2020 este club ascendió al fútbol profesional, lo hizo sin público en una temporada marcada por la pandemia, en aquel playoff del mes de julio en la Rosaleda de Málaga, y al año siguiente, tú fíjate, en una región tan necesitada de fútbol de primeras categorías, la afición de la Unión Deportiva Logroñés no pudo acompañar al equipo en Segunda División, por lo que es un ascenso para la gente, el segundo en los 17 años de la historia de la entidad, así que aquí deseando, lo contamos en Carrusel el sábado desde Matapiñonera, deseando pues encontrarnos con clubes históricos, ¿no? Pienso en el Real Murcia, enhorabuena también al Águilas, por supuesto, la próxima temporada en esta Primera Federación. Bueno, gracias, Rubén, compañero. Vamos a ver qué pasa, evidentemente, que el año va a ser chulo. Y para fiesta también la de Ourense, con un equipo pues que tiene una fuerte masa social y que llega a esta categoría de bronce. Luis Martín, Radio Ourense, enhorabuena, compañero. Buenas tardes. Buenas tardes, Victorio. Ourense se echó a la calle para celebrar el 7º ascenso de la Unión Deportiva Ourense, segundo consecutivo, seguramente el más simbólico de todos. 12 años después de su fundación, el heredero alcanzaba la categoría de bronce del fútbol español, aquella donde su antecesor, Club Deportivo Ourense, murió de pie. Unión Balompédica Conquense 0, Unión Deportiva Ourense 2, Hugo Busto y Migui. Un ascenso a primera ref con categoría de mucho nivel, pese a todas las dificultades encontradas en el camino, incluso cambiando las reglas a mitad del mismo, demostrando que en el fútbol no todo es dinero, que con un entrenador de casa humilde, trabajador, pese a haber sido tope en el mundo del fútbol, Borja Fernández es jugador del Real Madrid y de tantos equipos de primera división, accesible como pocos, y 14 jugadores de casa, algunos jugando en preferente no hace mucho, y gente de fuera que siente el escudo, algunos bajándose al barro, pudiendo irse, se puede conseguir todo. Jugadores que son aficionados y aficionados que se sienten parte del club y de la plantilla, son la clave del éxito de un equipo cercano, familiar y que nos representa a todos. Felicidades, Unión Deportiva Ourense, nuevo equipo de Primera Federación. Gracias, Victorio, por estos minutos. Enhorabuena a todos, claro que sí, Luis. Y qué pasada, es verdad. Ya saben que este es el Ourense más social y no el otro, el que estaba hasta esta temporada en Primera Federación. Vaya repaso. Estos han sido los 5 puntos que este fin de semana han celebrado un ascenso a la Primera Federación, pero luchando por ese premio, al margen de los que están buscando subir a Segunda, hay clubes buscando subir a la Segunda Federación. Concretamente, en la región de Murcia tenemos al Olímpico de Totana y al Real Murcia Imperial, que decíamos antes de Héctor Pérez. Jesús Blázquez, compañero, muy buenas. Hola, Victorio, ¿qué tal? Muy buenas. Cuéntame cositas. Pues fíjate, en esta ida de la final regional por el ascenso a la Segunda Federación, como bien has comentado, empataron a 1, tanto el Olímpico de Totana como el Real Murcia Imperial. Fue un partido en el que comenzó golpeando el cuadro local por medio de Andresito, al que al poco de arrancar el partido en el Juan Cayuela, pues metió el primero de los goles. Y en la segunda parte, Divine empató a 1 para dejar la eliminatoria totalmente abierta de cara al próximo domingo, 11 de la mañana, en el Estadio Enrique Roca, que es la vuelta de la final regional. Correcto, ahí estaremos. Que se va a cruzar con el Grupo Navarro, rival de la región, que también empata a 1 entre el Izarra y el Pamplona. Perfecto. Debo decir, en cualquier caso, que este fin de semana, bueno, que ayer, que estuve en el Juan Cayuela y que agradezco a la gente las muestras de cariño que tuvo con nosotros, como lo decimos siempre, estuvo toda la plana mayor. No estuvo el presidente Felipe Moreno, que no se encuentra en la región, pero sí que el palco estaba con consejeros, con el vicepresidente Juan José Fernández al frente, con María Dolores Carrillo, también estaba Pedreño, el consejero, y por supuesto estuvo Manolo Sánchez Breis, estuvo Pedro Asensio y en definitiva estuvo gente de la cantera. Estaba pensando por supuesto en Pedro Alenda, uno de los coordinadores del fútbol base. Bueno, que nadie quiso faltar, que el Real Murcia Imperial y el Olímpico de Totana empataron 1-1. Para mí nombres propios los de el filial pimentonero, donde por cierto jugó entre otras cosas Joao, el brasileño, que empezó de pivote y terminó de central y que se le nota físicamente un portento. Pero, ¿qué mérito tiene lo del Olímpico de Totana? Un equipo tan bien trabajado, ¿qué mérito tiene, pase lo que pase? Qué orgulloso debe estar la gente de Totana, la afición que llevó en volandas al Olímpico desde el principio que se adelantó. ¡Qué espectáculo! Esta eliminatoria del fútbol de barro, cómo se disfruta, macho. Así que, enhorabuena a todos. Quedan 3 partidos para ver quién termina. Ojalá
que superen a los navarros, después de sea quien gane la Vuelta, superen a los navarros y puedan estar en la segunda federación con el resto de equipos de la región. 3:40. Tenemos un montón de temas que hablar, de baloncesto, de fútbol sala, de motociclismo, así que les esperamos a la vuelta. Venga, 3 de la tarde, 42 minutos. Tenemos que hablar de un montón de cosas en este lunes. Un lunes donde, te iba a decir anoche, Rubén, conocimos, y me tienes que explicar muy bien por qué, el Barça es el rival de UCAM Murcia. De un UCAM Murcia que el viernes empezó segundo, gana su partido. Fíjate que sacamos aquí las posibilidades, las combinaciones, y ganando y siendo segundo, termina cuarto la jornada. Cuéntame, fíjate, muy buenas. Vamos a ir a desgranar un poquito todo esto, sobre todo porque, claro, UCAM Murcia, de la afición del UCAM Murcia, los periodistas estábamos muy pendientes de un único partido que se celebró en el día de ayer entre el FC Barcelona y el Valencia Basket. Las cuentas, después de la jornada unificada del viernes, por así decirlo, aunque toma parte la nota de decir que la chapuza de poner este último partido a esas horas y sobre todo ese día, pues hizo muchísimo daño de cara a la planificación y organización, a los clubes que son los principales perjudicados y sobre todo a la gente, a los aficionados que se tienen que organizar la vida y la semana para poder estructurarse con los partidos. A lo mollar, vamos a lo interesante y sobre todo a cómo fue el desenlace del partido. Si el Barça le ganaba a Valencia, UCAM Murcia se iba a enfrentar a Bilbao. Pero si Valencia le ganaba al Barça, UCAM Murcia estaba destinado precisamente a enfrentarse al Barça. ¿Qué pasa? Que el Barça en el Palau ayer, vamos a ser lo más sucintos posibles y claros, no se presentó al partido. El Barcelona hizo un partido horrible. De verdad, y eso que sí, Alonso esta mañana ha echado un capote y ha dicho, no, es que el Barça, un rival complicado contra Valencia Basket, no, es que estamos hablando de que Valencia, yo que estuve viendo el partido, iba 20 arriba tranquilamente, con unas situaciones de juego rarísimas, con una pañolada en el Palau, con la gente y los aficionados del equipo azulgrana gritando y con esa disconformidad, ¿no?, hacia Xavi Pascual, el entrenador del conjunto azulgrana, también a los jugadores, y claro, es que el Barcelona estaba totalmente tieso físicamente. Es que en ningún momento veías que el Barça pudiese ganar el partido desde el segundo número 1. Y eso ha lastrado a UCAM Murcia en dos facetas. Una, precisamente porque se va a enfrentar el Barça a UCAM Murcia en estos cuartos de final. Y dos, el lado del cuadro definido para el equipo de Sito Alonso, que de pasar las eliminatorias o los partidos eliminatorios de los cuartos de final contra el Barça, te tienes que enfrentar a Real Madrid o a la Laguna Tenerife en las semis. Y si las cuentas y la lógica nos dicen una cosa u otra, todos sabemos quién es el rival potencial para UCAM Murcia en caso de que pase en las semifinales, es decir, el Real Madrid. Entonces, las cuentas claras, el chocolate espeso, como se suele decir, y sobre la mesa los papeles de lo que le puede pasar a UCAM Murcia de cara a estos días. Por lo pronto, mañana 7 de la tarde, Palacio de los Deportes de Murcia, el primer partido de los cuartos de final para UCAM Murcia, FC Barcelona. ¿Qué pasa? Que mínimo hay dos partidos en esta serie. Y digo mínimos porque el jueves, a la misma hora, 7 de la tarde, el UCAM Murcia tendría que ir, o tiene que ir, 100%, al Palau Azulgrana, al feudo del conjunto catalán, para jugar el segundo encuentro. Y si fuera necesario, un tercer partido, que afortunadamente, porque como UCAM es cabeza de serie, así lo ha querido el destino, y el trabajo, el pico y pala del equipo universitario, pues se jugaría y se decidiría todo en caso de necesitar ese tercer partido en Murcia, el sábado. Eso sí, que esto es otro de los motivos que te deja la cabeza un poco dando vueltas. O 7 de la tarde o 9 de la noche. En principio 9 de la noche, pero es que si en los dos partidos de la serie del Real Madrid se carga la Laguna Tenerife, no haría falta ir a las 9 de la noche. No habría dos partidos en esa serie, sino que UCAM Murcia pues se podría coger a ese horario de las 7 de la tarde. Insisto, todo tiene que ver, o todo tendría que estar también mirando de reojo a cómo iría el partido del Real Madrid contra Tenerife en los dos encuentros. Si se lo carga, UCAM Murcia jugaría a las 7. Si no, si hay un tercer partido para estos dos clubes, nos iríamos a las 9 de la noche en Murcia. Qué locura esto, tener que estar pendiente de ver... Vamos, que me parece una locura. Pero es que esta mañana estábamos organizándonos para el playoff y estábamos en la redacción que... Bueno, eso al margen, claro, en plan de bueno... Sí, no, pero para pasa? El propio aficionado. Claro, eso decía antes, es que esto no tiene ningún tipo de sentido. Es que tú imagínate, la razón. Sales del trabajo, quieres ir al partido, no puedes ir, tienes que ir a recoger a los peques de una actividad extraescolar, o recogerlos del colegio, o de la casa de tus suegros, es que me da igual. Es que en cualquiera de las situaciones vitales que se nos presentan en el día a día, esto es una auténtica chapuza. No puedes, con menos de 24 horas de antelación, tener que preparar todo.
Ojo, ya ni cuanto ni menos en las redacciones de todas las cadenas SER de España de cara al playoff y a los clubes que se han metido. Que esto es un despiporre completo. Y es un problemón, ¿eh? Es un problemón porque la ACB le tiene que dar una vuelta a esto. Seamos honestos. La ACB, como competición seria que es y respetada, tiene que darle una vuelta a esto. No puede ser que estemos 24 horas antes. Y ojo, también los más denostados en este aspecto son los clubes. El UCAM Murcia tiene 24 horas para hacer un scouting rápido de cómo han sido los últimos partidos del Barça. Que ojo, ya lo hace. Y hay un curro detrás tremendo de Lucas Pérez como entrenador ayudante, con el visionado de vídeos, desgranando, despiezando, ¿no?, cómo va la situación del Barça en los últimos encuentros. Pero ostras, es que no es lo mismo hacer el scouting del Barça que de Bilbao. Y bueno, contando con que si el UCAM Murcia, imagínate que no llega a ganar a Yopo Lleida el viernes, a lo mejor no era ni cabeza de serie y se tiene que ir a hacer el scouting de otro club. Entonces, claro, es un problemón tremendo. Sido Alonso esta mañana en la previa a este playoff de la Liga Endesa hablaba así en torno al partido contra los azulgrana. Nosotros hemos hecho un trabajo suficientemente bueno durante el año para quedar por delante de todos los equipos excepto el Real Madrid, ¿no? Y ese era el objetivo nuestro, el quedar segundos y el poner el listón lo más alto posible, y no lo hemos podido conseguir. Hemos quedado empate, hemos quedado una victoria del Real Madrid, me mandaron ayer que habíamos sido el mejor equipo de la segunda vuelta. Eso son cosas fantásticas, magníficas, ¿no? Pero ahora mismo todo eso ya es pasado, ha quedado ahí, y tenemos la oportunidad de disfrutar un playoff apasionante, increíble, con el factor cancha a favor con nuestros aficionados, ante un rival impresionante como es el FC Barcelona, y vamos a intentar dar nuestro mejor nivel. Y que se me entienda, ojo, incluso yo en la tertulia decía, no, yo quiero el Barça por la revancha de la Copa del Rey, etcétera. Que no es que a mí me parezca mejor o peor que sea el Barça, es que yo hablo de que cómo te configuras y cómo organizas tu vida deportiva en base a estas eliminatorias. Tienes que tener muchísimo cuidado y sobre todo cierta prudencia en torno a los clubes, en torno a las aficiones y todo lo que rodea a un estamento como son los equipos implicados dentro de la ACB. Que no es baladí, desde luego, y hay que tenerlo muy en cuenta. Más datos de este UCAM Murcia para que veamos la salud deportiva de este equipo, la ambición. Sito Alonso quería ser segundo, al final es cuarto en liga regular, pero claro, estamos hablando de un récord histórico, 25 victorias, que se dice pronto, y sobre todo un de Julius que está, el Barça Universitario, en el quinteto de la temporada de la Liga Endesa, el norteamericano con pasaporte eslovaco, que ha sido uno de los mejores jugadores de la competición, y algunos datos también para que ilustremos cómo ha sido la competición y cómo han sido los guarismos, los números de David de Julius, con promedios de 17,8 puntos por partido, con 1,7 rebotes, aunque en esta última faceta no se tenga que prodigar tanto, ¿no?, dentro de los partidos. Y aquí viene lo bonito, 4,3 asistencias, también para que nos hagamos una idea, 38% en el perímetro, casi un robo por partido, también muy activo en defensa el bueno de David de Julius, y con un 16,6 de valoración en 25,1 minutos de juego por partido, uno de los jugadores que más minutos atesoraba durante toda la temporada regular, uno de los jugadores más en forma del equipo universitario, y además siendo el máximo anotador en general con 606 puntos en la competición, que es tremendo, que es una auténtica barbaridad. Por cierto, un de Julius que ha sido tercero en la carrera por el MVP de la temporada, que ha ganado Mario Zoña. Por lo tanto, esa salud universitaria quiere decir mucho. Esto es un hito para UCAM Murcia, porque ese jugador entra en el quinteto histórico de la temporada para la Liga Endesa. Esto no había sucedido antes en un global, en un general de la temporada. Por lo tanto, viene a decir mucho victorio y muy bueno de este UCAM Murcia, y sobre todo de los jugadores que tiene. Totalmente. Bueno, vamos a ver cómo avanza esta organización express de cara al partido de mañana. Entre tanto, vamos a repasar un montón más de temas, porque a la vuelta tenemos que hablar de fútbol sala, del Pozo, del Jimbi, de Zambú Pinatar y de las motos. Venga, en Ser Deportivos. Venga, tramo final Ser Deportivo Región de Murcia, que tenemos un montón de cosas que contarles, como por ejemplo la situación en el playoff por el título de Liga en fútbol sala, donde está el Pozo Murcia, que desde luego no ha tenido un buen augurio este fin de semana, Jesús. Ni el Jimmy Cartagena, Victorio, porque ha sido un mal fin de semana para el fútbol sala de la región en general. Porque en Jaén los charcuteros, es decir, el Pozo Murcia, tuvieron en su mano poder vencer en el segundo encuentro de los cuartos de final ante Jaén Paraíso Interior. De hecho, comenzaron dominando en el marcador en los primeros compases, pero 2 goles de los amarillos en la prórroga, porque empataron a 3 al final del tiempo regular, les arrebataron las opciones de poner ese segundo punto en la eliminatoria y certificar su pase en el Olivo Arena. Josan González, el técnico del Pozo Murcia, fue así de contundente en la sala de prensa.
y con el portero jugador, bueno, igual que ya hicimos el año pasado, vamos en nuestra identidad, vamos ya por los partidos. Hemos tenido ahí, justo antes de la prórroga, la opción del gol, faltaban 8 segundos, se ha dado la pelota y luego pues la buena defensa de ellos, nuestras malas decisiones nos han condenado a volver a Murcia a conseguir el tercer punto. Fue mejor el conjunto charcutero en el global del encuentro, que acabó con empate 3, como ya he dicho, en el tiempo reglamentario, pero cuando el entrenador cordobés dio entrada a Marcel como portero jugador en la prórroga, 2 fallos acusaron bastante al cuadro murciano, que tendrá que jugarse el pase a las semifinales en el Palacio de los Deportes de Murcia el próximo miércoles. Un partido que ya está fijado en horario, sí. Va a ser miércoles 8 de la noche, con los mismos precios que se mantienen de entradas habituales en la temporada, y que bueno, pues se va a tener que jugar miércoles por ese enfrentamiento que va a jugar el UCAM Murcia de baloncesto contra el FC Barcelona en los playoffs de la ACB, y un partido en el que Josan González ya sabe que no va a poder contar ni con Alex García ni con César, como ya anunció en la rueda de prensa previa al encuentro del pasado jueves. Mira, déjame que te pregunte, Rubén, ¿a ti qué te pareció el Pozo, que has estado muy pendiente, ya no solo del primer partido, sino también en el segundo, este fin de semana? Sí, de hecho, Jesús y yo, mientras se estaba celebrando el partido, teníamos alguna conversación de lo que había sido y sobre todo con un Pozo irreconocible en cuanto a las transiciones tan rápidas que sí había mostrado en el primer partido de estos cuartos de final. Y un poco atrás se vio el equipo bastante superado, y claro, estamos hablando de que Jaén en el primer partido de la serie estaba totalmente desgastado físicamente, ya no solamente por la fiesta por ganar la Copa del Rey, sino por todo lo que se había producido precisamente en esa gran final contra el Jimmy Cartagena. Un Jaén que siempre es peligroso, que es además de los que sabe hacerlo muy bien delante de su gente en el Olivo Arena, aunque afortunadamente, como bien estamos comentando, ese factor pista para el Pozo Murcia le va a permitir esa holgada ventaja, sobre todo si tenemos en cuenta que la afición del Pozo Murcia se va a reunir en masa para arengar a su equipo. Ojo, que se espera también un desplazamiento bastante amplio de Jaén. Vimos en el primer partido en el Palacio de los Deportes aproximadamente 25 o 30 personas. Yo creo que se va a doblar esta vez el número de espectadores amarillos. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, efectivamente. Eso en el tercer partido, que va en los cuartos. El Pozo, un poquito peor, porque está de camino al segundo, lo tiene Jimmy Cartagena. Sí, que tiene que remontar si quiere forzar ese tercer partido para pasar a las semifinales, porque cayeron en la tarde del viernes por 3-5 ante Inter, y tendrán que jugar esta noche en Torrejón de Ardoz para devolver la eliminatoria al Palacio de los Deportes de Cartagena. Y en el ascenso a la Primera Federación Futsal, Victorio, el Zambú Pinatar se lleva ese primer punto de las semis con la victoria de los de Dani Martínez por 6-5 al Heredia 21 Málaga. El Heredia 21, que es el patrocinador principal del UCAM Murcia Club de Fútbol. Bueno, gracias, Jesús. Por parte del fútbol sala también tuvimos motociclismo. Fue concretamente en Italia con nombres propios. Sí, con el nombre propio de Álvaro Carpe, porque fue la única nota positiva en un fin de semana malo para los pilotos murcianos en Mugello. Precisamente el de la ciudad del Segura fue el único de los murcianos que consiguió subirse al podio en la mañana de ayer en el circuito de la Toscana, con una segunda plaza que, pese a que todavía queda mucho, mete presión a Máximo Quiles y empieza a perfilar el Mundial de Moto 3 como un mano a mano. Y peor le fue precisamente... Perdona. Como un mano a mano de los dos premiados al ser el mejor 2026. Ya puedes continuar. Efectivamente. Peor le fue a Máximo Quiles, que arrancó en la carrera muy atrás y fue remontando poco a poco hasta que en la última curva de la prueba tuvo un toque con un piloto y acabó cayendo a la posición número 11. Al llegar a su box se le vio muy enfadado y así lo hizo saber en los micrófonos de DAZN. Pero bueno, que el chaval iba por fuera, se ha cerrado, yo iba a entrar y he hecho el afilador. Son cosas que pasan. Y que en la última vuelta de la última curva otra vez para atrás me ha dado mucha rabia, pero bueno. Tampoco fue muy bien la cosa para Costa y para Aldeguer, que el de Mazarrón tuvo opción de volver a subirse al podio, pero se tocó con Ayogura y le echó para atrás en esa posición para quedar sexto, y Aldeguer no pudo igualar su segunda posición de hace 2 semanas en Barcelona, quedando octavo en la Ducati. Perfecto. Gracias, Jesús. A ti, Buen Victorio. trabajo, compañero. Gracias, Rubén, y gracias a todos. Damas y caballeros, gracias por estar con nosotros en este Ser Deportivos. Ya saben que hoy vamos a estar, por supuesto, en Águilas, y que mañana vamos a contarles otra vez todo. Pórtense bien, sean buenos, que a las 3:20 tenemos Ser Deportivos Región de Murcia. Disfruten. Adiós, Rubén. Es la cosa. Adiós, familia.